those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. An indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is No con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo, y acaso en el fin será el verbo también. Iniciamos, muy bien, muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias por estar presentes, quienes se van conectando, bienvenidos todos, mi nombre es Jano Valenzuela y estamos en este espacio, inaugurando este espacio que hemos denominado Lecturas para la Liberación, un espacio en el que viernes a viernes estaremos dando lectura en voz alta a textos del pensamiento crítico mundial, el pensamiento contrahegemónico, de las ciencias sociales, de la filosofía, de la literatura, de la política económica, etc. Y lo estaremos haciendo acompañados de jóvenes talentos hermosillenses, de jóvenes artistas, jóvenes escritores, jóvenes poetas, jóvenes músicos de las preparatorias públicas de Hermosillo, Sonora. En esta ocasión vamos a iniciar, vamos a comenzar leyendo un texto que hemos elegido porque nos parece fundamental. Es un texto de Frantz Fanon, filósofo, psiquiatra y gran pensador latinoamericano que nació en una pequeña isla del Caribe, de las Antillas francesas. Frantz Fanon nació en 1925 en las Antillas francesas y escribió alrededor de los años 50 y 60, dos textos que se convirtieron en grandes clásicos del pensamiento crítico mundial y que inspiraron movimientos revolucionarios, que inspiraron a pensadores revolucionarios y movimientos de liberación en el sur global. Estos dos textos son Los Condenados de la Tierra, que es el texto que el día de hoy vamos a iniciar con el prefacio de el filósofo francés Jean-Paul Sartre, y escribió también un texto titulado Piel Negra, Máscaras Blancas. Frantz Fanon fue un escritor que desentrañó las psicopatologías de la colonialidad en el sur global. Y pues con este autor es con quien queremos iniciar. La estructura del espacio va a ser la siguiente. Vamos a dar lectura en voz alta y vamos a tener intermedios de unos minutos en donde los jóvenes que nos acompañan van a tener sus participaciones. Entonces, si les parece bien, compañeros, asistentes, la gente de redes sociales que nos están viendo ahí en la página de nuestro querido camarada Juan El Tomeiro Jackson, que está haciéndonos el favor de llevar los controles técnicos, el control del audio y el sonido y la videograbación de este espacio, en la plataforma, en su página de Facebook del Eclectomeiro Land, Paranoias para Piratones y Piratonas. Entonces, pues muchísimas gracias, un saludo a todos, esperemos que disfruten de este espacio. Más adelante esto se va a convertir en formato de audio y lo vamos a subir a las redes sociales, va a estar en Spotify y ya iremos viendo dónde más lo podemos socializar para que llegue a muchas más personas. Entonces, adelante compañeros, bienvenidos. Voy a dar inicio, es el prefacio a Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon, de Jean-Paul Sartre, escrito por Jean-Paul Sartre. Comenzamos. El tiempo, 15 minutos me dices, para darle el espacio a nuestros invitados. No hace mucho tiempo,
la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Entre aquellos y estos, reyesuelos, vendidos, señores feudales, una falsa burguesía forjada de una sola pieza servían de intermediarios. En las colonias, la verdad aparecía desnuda. Las metrópolis la preferían vestida. Era necesario que los indígenas las amaran, como a madres en cierto sentido. La élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena. Se seleccionaron adolescentes, se les marcó en la frente con hierro candente los principios de la cultura occidental, se les introdujeron en la boca mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. Tras una breve estancia en la metrópoli, se les regresaba a su país falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos. Eran un eco. Desde París, Londres, Ámsterdam, nosotros lanzábamos palabras: Partenón, fraternidad. Y en alguna parte, en África, en Asia, otros labios se abrían: Tenón, Nidad. Era la edad de oro. Aquello se acabó. Las bocas se abrieron, las voces amarillas y negras seguían hablando de nuestro humanismo, pero fue para reprocharnos nuestra inhumanidad. Nosotros escuchábamos sin disgusto esas corteses expresiones de amargura, primero con orgullosa admiración. ¿Cómo? ¿Hablan solos? ¿Ved lo que hemos hecho de ellos? No dudábamos de que aceptasen nuestro ideal, puesto que nos acusaban de no serles fieles. Europa creyó en su misión. Había helenizado a los asiáticos, había creado esa especie nueva, los negros grecolatinos. Y añadíamos entre nosotros con sentido práctico: hay que dejarlos gritar, eso los calma. Perro que ladra no muerde. Vino otra generación que desplazó el problema. Sus escritores, sus poetas, con una increíble paciencia trataron de explicarnos que nuestros valores no se ajustaban a la verdad de su vida, que no podían ni rechazarlos del todo ni asimilarlos. Eso quería decir, más o menos, ustedes nos han convertido en monstruos. Su humanismo pretende que somos universales y sus prácticas racistas nos particularizan. Nosotros los escuchamos muy tranquilos. A los administradores coloniales no se les paga para que lean a Hegel. Por eso lo leen poco. Pero no necesitan de ese filósofo para saber que las conciencias infieles se enredan en sus contradicciones. Ninguna eficacia. Perpetuemos, pues, su infelicidad. No surgirá sino el viento. Si hubiera, nos decían los expertos, la sombra de una reivindicación en sus gemidos, sería la de la integración. No se trataba de otorgársela, por supuesto. Se habría arruinado el sistema que descansa, como ustedes saben, en la sobreexplotación. Pero bastaría hacerles creer el embuste. Seguirían adelante. En cuanto a la rebeldía, estamos muy tranquilos. ¿Qué indígena consciente se dedicaría a matar a los bellos hijos de Europa con el único fin de convertirse en europeo como ellos? En resumen, alentábamos esa melancolía y no nos parecía mal, por una vez, otorgar el premio Goncourt a un negro. Eso era antes de 1939. 1961. Escuchen, se abre cita.
No perdamos el tiempo en estériles letanías ni en mimetismos nauseabundos. Abandonemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina por donde quiera que lo encuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo. Hace siglos que el nombre de una pretendida aventura espiritual ahoga a casi toda la humanidad. Se cierra cita. El tono es nuevo. ¿Quién se atreve a usarlo? Un africano, hombre del tercer mundo, excolonizado. Añade, se abre cita, Europa ha adquirido tal velocidad local y desordenada que va hacia un abismo del que vale más alejarse. Se cierra cita. En otras palabras, está perdida. Una verdad que a nadie le gusta aclarar, pero de la que estamos convencidos todos. ¿No es cierto, queridos europeos? Hay que hacer, sin embargo, una salvedad. Cuando un francés, por ejemplo, dice a otros franceses, estamos perdidos, por lo que yo sé, ocurre casi todos los días desde 1930, se trata de un discurso emotivo, inflado de coraje y de amor, y el orador se incluye a sí mismo con todos sus compatriotas. Y además, casi siempre añade, a menos que. Todos ven de qué se trata. No puede cometerse un solo error más si no se siguen sus recomendaciones al pie de la letra. Entonces, y solo entonces, el país se desintegrará. En resumen, es una amenaza seguida de un consejo, y esas ideas chocan tanto menos cuanto que brotan de la intersubjetividad nacional. Cuando Fanon, por el contrario, dice que Europa se precipita a la perdición, lejos de lanzar un grito de alarma hacia un diagnóstico. Este médico no pretende ni condenarla sin recurso, como milagros se han visto, ni darle los medios para sanar. Comprueba que está agonizando desde fuera, basándose en los síntomas que ha podido recoger. En cuanto a curarla, no. Él tiene otras preocupaciones. Le da igual que se hunda o que sobreviva. Pero por eso su libro es escandaloso. Y si ustedes murmuran, medio en broma, medio molestos, ¿qué cosa nos dice? Se les escapa la verdadera naturaleza del escándalo. Porque Fanon no les dice absolutamente nada. Su obra, tan ardiente para otros, permanece helada para ustedes. Con frecuencia se habla de ustedes en ella, jamás a ustedes. Se acabaron los Joncourt negros y los Nobel amarillos. No volverá la época de los colonizados laureados. Un exindígena de lengua francesa, adapta esa lengua a nuevas exigencias. La utiliza para dirigirse únicamente a los colonizados, indígenas de todos los países subdesarrollados, unidos. ¡Qué decadencia la nuestra! Para sus padres éramos los únicos interlocutores. Los hijos no nos consideran ni siquiera interlocutores válidos. Somos los objetos del razonamiento. Por supuesto, Fanon menciona de pasada nuestros crímenes famosos. Sétif, Hanoi, Madagascar, pero no se molesta en condenarlos, los utiliza. Si descubre las tácticas del colonialismo, el juego complejo de las relaciones que unen y oponen a los colonos y los de la metrópoli, lo hace para sus hermanos. Su finalidad es enseñarles a derrotarlos. En una palabra, el tercer mundo se descubre y se expresa a través de esa voz.
ya se sabe que no es homogéneo y que todavía se encuentra dentro de ese mundo pueblos sometidos, otros que han adquirido una falsa independencia, algunos que luchan por conquistar su soberanía y otros más, por último, que aunque han ganado la libertad plena, viven bajo la amenaza de una agresión imperialista. Esas diferencias han nacido de la historia colonial, es decir, de la opresión. Aquí, la metrópoli se ha contentado con pagar a algunos señores feudales. Allá, con el lema de dividir para vencer, ha fabricado una sola pieza, una burguesía de colonizados. En otra parte ha dado un doble golpe. La colonia es a la vez de explotación y de población. Así, Europa ha fomentado las divisiones, las oposiciones, ha forjado clases y racismos, ha intentado por todos los medios provocar y aumentar la estratificación de las sociedades colonizadas. Fanon no oculta nada. Para luchar contra nosotros, la antigua colonia debe luchar contra sí misma. O más bien, ambas luchas no son sino una sola. En el fuego del combate, todas las barreras interiores deben desaparecer. La impotencia burguesa de los negociantes y los compradores, el proletariado urbano siempre privilegiado, el lumpenproletariat de los barrios miserables, todos deben alinearse en la misma posición de las masas rurales, verdadera fuente del ejército nacional y revolucionario. En esas regiones cuyo desarrollo ha sido detenido deliberadamente por el colonialismo, el campesinado, cuando se rebela, aparece de inmediato como la clase radical. Conoce la opresión al desnudo, la ha sufrido mucho más que los trabajadores de las ciudades, y para que no muera de hambre se necesita nada menos que un desplome de todas las estructuras. Si triunfa la revolución nacional, será socialista. Si se corta su aliento, si la burguesía colonizada toma el poder, el nuevo Estado, a pesar de una soberanía formal, queda en manos de los imperialistas. El ejemplo de Katanga lo ilustra muy bien. Así, pues, la unidad del tercer mundo no está hecha. Es una empresa en vías de realizarse, que ha de pasar en cada país, tanto después como antes de la independencia, por la unión de todos los colonizados bajo el mando de la clase campesina. Esto es lo que Fanon explica a sus hermanos de África, de Asia, de América Latina. Realizaremos todos juntos y en todas partes el socialismo revolucionario, o seremos derrotados uno a uno por nuestros antiguos tiranos. No oculta nada, ni las debilidades, ni las discordias, ni las mistificaciones. Aquí el movimiento tiene un mal comienzo. Allí, tras brillantes éxitos, pierde velocidad. En otras partes se detiene. Si se quiere reanudarlo, será necesario que los campesinos lancen al mar a su burguesía. Se advierte seriamente al lector contra las enajenaciones más peligrosas. El dirigente, el culto a la personalidad, la cultura occidental e igualmente el retorno al lejano pasado de la cultura africana. La verdadera cultura es la revolución, lo que quiere decir que se forja al rojo. Fanon habla en voz alta. Nosotros, los europeos, podemos escucharlo. La prueba es que aquí tienen ustedes este libro en sus manos. ¿No teme que las potencias coloniales se le aprovechen de su sinceridad? Muy bien, aquí vamos a hacer una breve pausa. Muchas gracias a todos por su atención. En este momento vamos a tener una participación de un joven hermosillense,
que hace filosofía corta. Andrés Gocobachi, estudiante del segundo semestre en la preparatoria Cecites Mariachi. Cecites Mariachi. Andrés, pasa por favor al frente, muchas gracias. Te paso el micrófono y el espacio es tuyo. Pues ya o... Adelante, Andrés. Es mejor haber amado y haber perdido, que no haber sentido qué es el cariño. La vida es eso que pasa cuando estás ocupado haciendo otros planes. Si esperas el tiempo pasará. Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarras el futuro? Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego. Tú eliges ser la llave o la cárcel de ti mismo. Todo es una suma, aunque eso no lo piense el resto. El tiempo no es vida, pues vida hay en pocos, aunque tiempo tiene cualquiera. Una cosa es lo que eres y otra es solo lo que muestras. Momento ya. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Va, perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Muy bien. Tuvimos la participación en este espacio de Andrés Gocobachi, que dio lectura a un texto propio, un texto escrito por él mismo, de filosofía corta. Muchas gracias, Andrés. Vamos a continuar con la lectura del texto que nos hemos propuesto el día de hoy, el prefacio de Jean-Paul Sartre para los condenados de la tierra. Continuamos. No teme nada. Nuestros procedimientos están anticuados. Pueden retardar ocasionalmente la emancipación, pero no la detendrán. Y no hay que imaginar que podemos modificar nuestros métodos. El neocolonialismo, ese sueño lánguido de las metrópolis, no es más que aire. Las terceras fuerzas no existen, o bien son las burguesías de hojalata que el colonialismo ya ha colocado en el poder. Nuestro maquiavelismo tiene poca influencia sobre ese mundo, ya muy despierto, que ha descubierto una tras otra nuestras mentiras. El colono no tiene más que un recurso, la fuerza cuando todavía le queda. El indígena no tiene más que una alternativa, la servidumbre o la soberanía. ¿Qué puede importarle a Fanon que ustedes lean o no su obra? Es a sus hermanos a quienes denuncia nuestras viejas malicias, seguro de que no tenemos alternativa. A ellos les dice: Europa ha dado un zarpazo a nuestros continentes. Hay que acuchillarle las garras hasta que las retire. El momento nos favorece. No sucede nada en Bizerta, en Elizabethville, en el campo argelino, sin que la tierra entera sea informada. Los bloques asumen posiciones contrarias, se respetan mutuamente. Aprovechamos esa parálisis, entremos en la historia y que nuestra irrupción la haga universal por primera vez. Luchemos. A falta de otras armas, bastará la paciencia del cuchillo. Europeos, abran este libro, penetren en él. Después de dar algunos pasos en la oscuridad, verán a algunos extranjeros reunidos en torno al fuego. Acérquense,
escuchen, discuten la suerte que reservan a las agencias de ustedes, a los mercenarios que las defienden. Quizá estos extranjeros se den cuenta de su presencia, pero seguirán hablando entre sí, sin tan siquiera bajar la voz. Esa indiferencia hiere en lo más hondo. Sus padres, criaturas de sombra, criaturas de ustedes, eran almas muertas. Ustedes les dispensaban la luz. No hablaban sino a ustedes y nadie se ocupaba de responder a esos zombies. Los hijos, en cambio, los ignoran. Los ilumina y los calienta un fuego que no es el de ustedes, que a distancia respetable se sentirán furtivos, nocturnos, estremecidos, y cada quien su turno, en esas tinieblas de donde va a surgir otra aurora. Los zombies son ustedes. En ese caso dirán, arrojemos este libro por la ventana. ¿Para qué leerlo si no está escrito para nosotros? Por dos motivos. El primero de los cuales es que Fanon explica a sus hermanos cómo somos y les descubre el mecanismo de nuestras enajenaciones. Aprovéchenlo para revelarse a ustedes mismos en su verdad de objetos. Nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas. Eso hace irrefutable su testimonio. Basta que nos muestren lo que hemos hecho de ellas para que conozcamos lo que hemos hecho de nosotros mismos. ¿Resulta útil? Sí, porque Europa está en gran peligro de muerte. Pero dirán ustedes, nosotros vivimos en la metrópoli y reprobamos los excesos. Es verdad, ustedes no son colonos, pero no valen más que ellos. Ellos son sus pioneros. Ustedes los enviaron a las regiones de ultramar. Ellos los han enriquecido. Ustedes se lo habían advertido. Si hacían correr demasiada sangre, los desautorizarían de labios afuera. De la misma manera, un Estado, cualquiera que sea, mantiene en el extranjero una turba de agitadores, de provocadores y de espías a los que desautoriza cuando se les sorprende. Ustedes, tan liberales, tan humanos, que llevan al preciosísimo el amor por la cultura, parecen olvidar que tienen colonias y que allí se asesina en su nombre. Fanon revela a sus camaradas, a algunos de ellos, sobre todo, que todavía están demasiado occidentalizados, la solidaridad de los metropolitanos con sus agentes coloniales. Tengan el valor de leerlo, porque les hará avergonzarse, y la vergüenza, como ha dicho Marx, es un sentimiento revolucionario. Como ustedes ven, tampoco yo puedo desprenderme de la ilusión subjetiva. Yo también les digo, todo está perdido a menos que, como europeo, me apodero del libro de un enemigo y lo convierto en un medio para curar a Europa. Aprovéchenlo. Y he aquí la segunda razón. Si descartan la verborrea fascista de Sorel, comprenderán que Fanon es el primero después de Engels que ha vuelto a sacar a la superficie a la partera de la historia. Y no vayan a creer que una sangre demasiado ardiente o una infancia desgraciada le han creado algún gusto singular por la violencia. Simplemente se convierte en intérprete de la situación, nada más. Pero esto basta para que constituya etapa por etapa la dialéctica que la hipocresía liberal les oculta a ustedes y que nos ha producido a nosotros lo mismo que a él. En el siglo pasado, la burguesía consideraba a los obreros como envidiosos,
desquiciados por groseros apetitos, pero se preocupaba por incluir a esos seres brutales en nuestra especie. De no ser hombres y libres, ¿cómo podrían vender libremente su fuerza de trabajo? En Francia, en Inglaterra, el humanismo presume de universal. Con el trabajo forzado sucede todo lo contrario. No hay contrato. Además, hay que intimidar. La opresión resulta evidente. Nuestros soldados en ultramar rechazan el universalismo metropolitano. Aplican al género humano el numerus clausus. Como nadie puede despojar a su semejante sin cometer un crimen, sin someterlo o matarlo, plantean como principio que el colonizado no es el semejante del hombre. Nuestra fuerza de choque ha recibido la misión de convertir en realidad esa abstracta servidumbre. Se ordena reducir a los habitantes del territorio anexado al nivel de monos superiores, para justificar que el colono los trate como bestias. La violencia colonial no se propone solo como finalidad mantener en actitud respetuosa a los hombres sometidos, sino deshumanizarlos. Nada será ahorrado para liquidar sus tradiciones, para sustituir sus lenguas por las nuestras, para destruir su cultura sin darles la nuestra. Se les embrutecerá de cansancio, desnutridos, enfermos. Si resisten todavía al miedo, se llevará la tarea hasta el fin. Se dirigen contra el campesino los fusiles. Vienen civiles que se instalan en su tierra y con el látigo lo obligan a cultivarla para ellos. Si se resiste, los soldados disparan. Es un hombre muerto. Si cede, se degrada. Deja de ser un hombre. La vergüenza y el miedo van a quebrar su carácter, a desintegrar su persona. Todo se hace a tambor batiente por expertos. Los servicios psicológicos no datan de hoy, ni el lavado de cerebro. Y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se alcanza el fin en ninguna parte, ni en el Congo, donde se cortaban las manos a los negros, ni en Angola, donde recientemente se horadaban los labios de los descontentos para cerrarlos con cadenas. Y no sostengo que sea imposible convertir a un hombre en bestia, solo afirmo que no se logra sin debilitarlo considerablemente. No bastan los golpes, hay que presionar con la desnutrición. Es lo malo con la servidumbre. Cuando se domestica un miembro de nuestra especie, se disminuye su rendimiento y por poco que se le dé, un hombre de corral acaba por costar más de lo que rinde. Por esa razón, los colonos se ven obligados a dejar a medias la domesticación. El resultado, ni hombre ni bestia, es el indígena, golpeado, subalimentado, enfermo, temeroso, pero solo hasta cierto punto. Tiene siempre, ya sea amarillo, negro o blanco, los mismos rasgos carácter. Es perezoso, taimado y ladrón. Vive de cualquier cosa y solo conoce la fuerza. Pobre colono, su contradicción queda al desnudo. Debería, como hace según se dice el ogro, matar al que captura. Pero eso no es posible. ¿No hace falta acaso que los explote? Al no poder llevar la matanza hasta el genocidio y la servidumbre hasta el embrutecimiento animal, pierde el control. La operación se invierte. Una implacable lógica lo llevará hasta la descolonización. Pero no de inmediato. Primero, reina el europeo. Ya ha perdido, pero no se da cuenta. No sabe todavía que los indígenas son falsos indígenas.
Afirma que les hace daño para destruir el mal que existe en ellos. Al cabo de 3 generaciones, sus perniciosos instintos ya no resurgirán. ¿Qué instintos? ¿Los que impulsan al esclavo a matar al amo? ¿Cómo no reconoce su propia crueldad dirigida ahora contra él mismo? ¿Cómo no reconocen el salvajismo de esos campesinos oprimidos, el salvajismo del colono que ha absorbido por todos sus poros y del que no se ha curado? La razón es sencilla. Ese personaje déspota, enloquecido por su omnipotencia y por el miedo de perderla, ya no se acuerda de que ha sido un hombre. Se considera un látigo o un fusil. Ha llegado a creer que la domesticación de las razas inferiores... Ha llegado a creer que la domesticación de las razas inferiores se obtiene mediante el acondicionamiento de sus reflejos. No toma en cuenta la memoria humana, los recuerdos imborrables y sobre todo, hay algo que quizá no ha sabido jamás. No nos convertimos en lo que somos sino mediante la negación íntima y radical de lo que han hecho de nosotros. 3 generaciones, desde la segunda, apenas abrían los ojos. Los hijos han visto cómo golpeaban a sus padres. En términos de psiquiatría, están traumatizados para toda la vida. Pero esas agresiones renovadas sin cesar, lejos de llevarlos a someterse, los sitúan en una contradicción insoportable que el europeo pagará tarde o temprano. Después de eso, aunque se les domestique a su vez, aunque se les enseñe la vergüenza, el dolor y el hambre, no se provocará en sus cuerpos sino una rabia volcánica, cuya fuerza es igual a la de la presión que se ejerce sobre ellos. Decían ustedes que no conocen sino la fuerza. Es cierto, primero será solo la del colono y pronto después la suya propia, es decir, la misma que incide sobre nosotros como nuestro reflejo que, desde el fondo de un espejo, viene a nuestro encuentro. Muy bien, compañeros, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa más para dar la bienvenida a otros de nuestros colaboradores. Muy bien, tenemos con nosotros ahorita a otros 2 jóvenes. Jóvenes, adelante, por favor, pásenle. Están en su casa, están en su librería. Adelante, jóvenes, por favor. Me voy a quitar yo para que se puedan sentar ustedes. Tenemos a Héctor Maldonado y tenemos a Carlos Rodríguez. Esta canción es una canción de composición mía y de él, donde a temprana edad se llama. A temprana edad yo le empecé a llegar, no estamos arriba por casualidad, porque despegamos, nunca nos dejamos, ahora toca disfrutar. Con el sueño de más arriba llegar, aunque sea difícil no hay que descansar, no va a ser en vano, con pluma en la mano todo se puede lograr. Venga esto para conectar, y en la mano una pluma de fax con mis camaradas me verán pasar. A mí no me gusta batallar, siempre estoy listo para accionar, si no me conoce no hay que calmar. Aquí ando siempre mío, listo para cualquier situación, en el estudio de grabación, cocinando la mejor canción. Ando con mi flotón, salma lo que sea mi cantón, siempre se encuentra una solución, nos verán tomando de un buen blog. Saben cuánto he batallado, siempre firmes y nunca atorados, por las calles andamos ondeados, y los ojos siempre colorados, me verán dando la vuelta, me doy un pase
hablando de pocas palabras, pero no me callo, que en al tiro no la llevamos. Fíjense de mi derecha, que aquí no existe la paciencia, por mi grita dando vueltas, en un antro o en una banqueta, chambeándole duro cada día, fumando de la María, convirtiendo fuego en melodía. Desde abajo empezamos, ¿quién lo diría? Llegamos arriba y nadie lo creía. Dejé callado al que de mí se reía. Y ahora mi momento va a llegar y no me van a poder bajar. Un tiempo me tuve que callar, pero ahora me tienen que escuchar. Y me van a conocer y de aquí no me van a mover. No crean que voy a retroceder, para que cambie de parecer, porque a temprana edad yo le empecé a jalar. No estamos arriba por casualidad, porque le chingamos, nunca nos rajamos, ahora toca disfrutar. Con el sueño de más arriba llegar, aunque sea difícil no hay que descansar. No va a ser en vano, con pluma en la mano todo vamos a lograr. Muchas gracias, jóvenes, muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura del texto y al final van a poder interpretar otra canción. Porque se nos está yendo la hora. Con permiso. Gracias, Charlos. Con permiso. No se nos vayan ahí, todavía tienen espacio para otra canción. Muy bien. Esperemos que hayan logrado escuchar bien la música de los muchachos. Muchas gracias para ellos. Gracias a ustedes que han permanecido aquí atentos a este programa. Continuamos, ya nos queda poco para terminar el prefacio. Concluimos en esta última tanda. No se equivoquen, por esa loca roña, por esa bilis y esa hiel, por su constante deseo de matarnos, por la contracción permanente de músculos fuertes que temen reposar, son hombres. Por el colono que quiere hacerlos esclavos y contra él, todavía ciego, abstracto, el odio es su único tesoro. El amo lo provoca porque trata de embrutecerlos, no puede llegar a quebrantarlo porque sus intereses lo detienen a medio camino. Así, los falsos indígenas son todavía humanos, para poder y la impotencia del opresor que se transforman en ellos en un rechazo obstinado de la condición animal. Por lo demás ya se sabe, por supuesto, son perezosos, es sabotaje, taimados, ladrones, claro, sus pequeños huertos marcan el comienzo de una resistencia todavía desorganizada. Eso no basta. Hay quienes se afirman lanzándose con las manos desnudas contra los fusiles. Son sus héroes. Y otros se hacen hombres asesinando europeos. Se les mata, bandidos y mártires. Su suplicio exalta a las masas aterrorizadas. ¿Aterrorizadas? Sí. En ese momento, la agresión colonial se interioriza como terror en los colonizados. No me refiero solo al miedo que experimentan frente a nuestros inagotables medios de represión, sino también al que les inspira su propio furor. Se encuentran acorralados entre nuestras armas que les apuntan y esos tremendos impulsos, esos deseos de matar que surgen del fondo de su corazón y que no siempre reconocen, porque no es un principio su violencia, es la nuestra, invertida, que crece y los desgarra. Y el primer movimiento de esos oprimidos es ocultar profundamente esa inaceptable cólera, reprobada por su moral y por la nuestra, y que no es, sin embargo, sino el último reducto de su humanidad. Lean a Fanon, comprenderán que en el momento de impotencia, la locura homicida es el inconsciente colectivo de los colonizados. Esa furia contenida, al no estallar, gira en redondo y daña a los propios oprimidos. Para liberarse de ella acaban por matarse entre sí.
Las tribus luchan unas con otras al no poder enfrentarse al enemigo verdadero, y naturalmente la política colonial fomenta sus rivalidades. El hermano, al levantar el cuchillo contra su hermano, cree destruir de una vez por todas la imagen detestada de su envilecimiento común. Pero esas víctimas expiatorias no apaciguan su sed de sangre, no evitarán lanzarse contra las ametralladoras, sino haciéndose nuestros cómplices. Ellos mismos van a acelerar el progreso de esa deshumanización que rechazan. Bajo la mirada zumbona del colono, se protegerán contra sí mismos con barreras sobrenaturales, reanimando antiguos mitos terribles o atándose mediante ritos meticulosos. El obeso evade así su exigencia profunda, infligiéndose manías que lo ocupan en todo momento. Bailan, eso los ocupa, relaja sus músculos dolorosamente contraídos, y además la danza disimula secretamente con frecuencia, a pesar de ellos, el no que no pueden decir, los asesinatos que no se atreven a cometer. En ciertas regiones utilizan este último recurso, el trance. Lo que antes era el hecho religioso en su simplicidad, cierta comunicación del fiel con lo sagrado, lo convierten en un arma contra la desesperanza y la humillación. Los zars, las loas, los santos de la santería, descienden sobre ellos, gobiernan su violencia y la gastan en el trance hasta el agotamiento. Al mismo tiempo, esos altos personajes los protegen. Esto quiere decir que los colonizados se defienden de la enajenación colonial, acrecentando la enajenación religiosa. El único resultado, a fin de cuentas, es que se acumulan ambas enajenaciones y que cada una refuerza a la otra. Así, en ciertas psicosis, cansados de ser insultados todos los días, los alucinados creen un buen día que han escuchado la voz de un ángel que los elogia. Los denuestos no desaparecen, sin embargo, en lo sucesivo alternan con el elogio. Es una defensa y el final de su aventura. La persona está disociada. El enfermo se encamina a la demencia. Hay que añadir, en el caso de algunos desgraciados rigurosamente seleccionados, ese otro trance de que he hablado más arriba, la cultura occidental. En su lugar, dirán ustedes, yo preferiría a mis zars a la Acrópolis. Bueno, eso quiere decir que han comprendido, pero no del todo, sin embargo, porque ustedes no se encuentran en su lugar. Todavía no. De otra manera, sabrían que ellos no pueden escoger, acumulan dos mundos, es decir, dos trances. Se baila toda la noche, al alba se apretujan en las iglesias para oír misa, día a día la grieta se ensancha. Nuestro enemigo traiciona a sus hermanos y se hace nuestro cómplice. Sus hermanos hacen lo mismo. La condición del indígena es una neurosis introducida y mantenida por el colono entre los colonizados con su consentimiento. Reclamar y negar a la vez la condición humana. La contradicción es explosiva y hace explosión. Ustedes lo saben lo mismo que yo. Vivimos en la época de la deflagración. Basta que el aumento de los nacimientos acreciente la escasez, que los recién llegados tengan que temer a la vida un poco más que a la muerte, y el torrente de violencia rompe todas las barreras. En Argelia, en Angola, se mata al azar a los europeos. Es el momento del boomerang. El tercer tiempo de la violencia se vuelve contra nosotros, nos alcanza, y como de costumbre no comprendemos que es la nuestra. Los liberales se quedan confusos.
reconocen que no éramos lo bastante corteses con los indígenas, que habría sido más justo y más prudente otorgarles ciertos derechos en la medida de lo posible. No pedían otra cosa, sino que les admitieran por hornadas y sin padrinos en ese club tan cerrado, nuestra especie. Y he aquí que ese desencadenamiento bárbaro y loco no los respeta en la mayor medida que a los malos colonos. La izquierda metropolitana se siente molesta, conoce la verdadera suerte de los indígenas, la opresión sin piedad de que son objeto, y no condena su rebeldía, sabiendo que hemos hecho todo por provocarla. Pero de todos modos, piensa, hay límites, esos guerrilleros deberían esforzarse por mostrarse caballeros, sería el mejor medio de probar que son hombres. A veces los reprende, van ustedes demasiado lejos, no seguiremos apoyándolos. A ellos no les importa, para lo que sirve el apoyo que les presta, ya puede hacer con él lo que más le plazca. Desde que empezó su guerra, comprendieron esa rigurosa verdad. Todos valemos lo que somos, todos nos hemos aprovechado de ellos, no tienen que probar nada, no harán distinciones con nadie. Un solo deber, un objetivo único: expulsar el colonialismo por todos los medios. Y los más alerta entre nosotros estarían dispuestos en rigor a admitirlo, pero no pueden dejar de ver en esa prueba de fuerza el medio inhumano que los subhombres han asumido para lograr que se les otorgue carta de humanidad, que se les otorgue lo más pronto posible y que traten luego por medios pacíficos de merecerla. Nuestras almas bellas son racistas. Nos servirá la lectura de Fanon. Esa violencia irreprimible lo demuestra plenamente. No es una absurda tempestad, ni la resurrección de instintos salvajes, ni siquiera un efecto del resentimiento. Es el hombre mismo reintegrándose. Esa verdad, me parece, la hemos conocido y la hemos olvidado. Ninguna dulzura borrará las señales de la violencia. Solo la violencia puede destruirlas. Y el colonizado se cura de la neurosis colonial expulsando al colono con las armas. Cuando su ira estalla, recupera su transparencia perdida. Se conoce en la medida misma en que se hace, de lejos. Consideramos su guerra como el triunfo de la barbarie, pero procede por sí misma a la emancipación progresiva del combatiente. Liquida en él y fuera de él progresivamente las tinieblas coloniales. Desde que empieza es una guerra sin piedad. O se sigue aterrorizando o se vuelve uno terrible. Es decir, o se abandona uno a las disociaciones de una vida falseada o se conquista la unidad innata. Cuando los campesinos reciben los fusiles, los viejos mitos palidecen, las prohibiciones desaparecen una por una. El arma de un combatiente es su humanidad, porque en los primeros momentos de la rebelión hay que matar. Matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido. Quedan un hombre muerto y un hombre libre. El superviviente por primera vez siente un suelo nacional bajo la planta de sus pies. En ese instante la nación no se aleja de él, se encuentra donde quiera que él va, allí donde él está, nunca más lejos, se confunde con su libertad. Pero tras la primera sorpresa el ejército colonial reacciona. Hay que unirse o dejarse matar. Las discordias tribales se atenúan, tienden a desaparecer, primero porque ponen en peligro la revolución y más hondamente porque no tenían más finalidad que derivar la violencia hacia falsos enemigos. Cuando persisten, como en el Congo, es porque son alimentadas por los agentes del colonialismo. La nación se pone en marcha, pero,
para cada hermano está en donde quiera que combaten otros hermanos. Su amor fraternal es lo contrario del odio que les tienen a ustedes. Son hermanos porque cada uno de ellos ha matado o puede de un momento a otro haber matado. Fanon muestra a sus lectores los límites de la espontaneidad, la necesidad y los peligros de la organización, pero cualquiera que sea la inmensidad de la tarea, en cada paso de la empresa se profundiza la conciencia social. Los últimos complejos desaparecen. Que nos hablen del complejo de dependencia. En el soldado de la ALN liberado de sus anteojeras, el campesino toma conciencia de sus necesidades. Ellos lo mataban, pero él trataba de ignorarlos. Ahora él descubre como exigencias ínfimas. En esta violencia popular, para sostenerse 5 años, 8 años como han hecho los argelinos, las necesidades militares, sociales y políticas no pueden distinguirse. La guerra, aunque solo fuera planteando el asunto del mando y las responsabilidades, instituye nuevas estructuras que serán las primeras instituciones de la paz. He aquí, pues, al hombre instaurado hasta en las nuevas tradiciones, hijas futuras de un horrible presente. Helo aquí, legitimado por un derecho que va a nacer, que nace cada día en el fuego mismo, con el último colono muerto, reembarcado o asimilado, la especie minoritaria desaparece y cede su lugar a la fraternidad socialista. Muy bien, compañeros, vamos a dar un descanso más antes de concluir. Vamos a darle chance a los muchachos de que interpreten una nueva canción. Los colocamos de este lado ahora. Adelante, jóvenes, miren, ahora siéntense de este lado. Él va a cantar ahora. ¿Él va a cantar ahora solo? Muy bien. Muy bien, ahora Andrés va a cantar para ustedes una canción. Carlos. Perdón, Carlos. Muy bien, Carlos. Va que va. Me voy a sentar a un lado de ti para ponerte el micrófono. Esta canción es de mi orquídea. Se llama Nomás no llores. Nomás no llores cuando yo te aplique la misma que tú me aplicaste. No quiero que vengas a decirme que me extrañaste. Y ahora sí que en realidad nunca me amaste. Yo sí te amé. Y mis acciones lo decían, no solo mis palabras. Veo que es mentira cuando me decías que me amabas. Me engañaste y con descaro también a mí me besabas. Pero ahora va la mía y te voy a olvidar, te lo juro, por Dios no te miento. Desde que te fuiste me hiciste sentir 1000 sentimientos. De todo lo que pasé contigo yo sí me arrepiento. Y todavía vienes a restregarme en la cara que tienes a otro. Desde que me enteré mi corazón está muy roto. Pero voy a sanarte, lo juro, aunque sea poco a poco. Y nomás no me extrañes, porque desde que te fuiste murió uno y nació otro. ¡Bravo, bravo, bravo! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llama la canción? Nomás no llores. Nomás no llores. Muchas gracias. Gracias.
¿Es tuya? Sí, una. Está bien preciosa. Gracias. Pero lloré. Muy bien. ¿Alguno más de los jóvenes va a tener participación? ¿Ya no? No, ya no. Damos una última tanda de lectura para concluir y damos por terminada la sesión entonces. Invítenles galletitas. Allá hay, jóvenes, allá hay galletas y café si quieren, ¿eh? Sí, de aquel lado hay galletas y café. Muy bien, ya nos falta poco para concluir el texto, nos faltan unas cuantas páginas, pero llevamos ya casi una hora y podemos concluirlo en la próxima sesión. Tomeiro, ¿cómo la ves? ¿Va que va? ¿Lo concluimos la próxima sesión? Damos una tandita más de 10 minutos de lectura y luego cerramos. Va que va. La guerra, aunque solo fuera planteando el asunto del mando y las responsabilidades, instituye nuevas estructuras que serán las primeras instituciones de la paz. He aquí, pues, al hombre instaurando hasta en las nuevas tradiciones, hijas futuras de un horrible presente, él o aquí legitimando por un derecho que va a nacer, que nace cada día en el fuego mismo, con el último colono muerto, reembarcado o asimilado, la especie minoritaria desaparece y cede su lugar a la fraternidad socialista. Y esto no basta. Ese combatiente quema las etapas. Por supuesto no arriesga su piel para encontrarse al nivel del viejo metropolitano. Tiene mucha paciencia. Quizás sueña a veces con un nuevo Dien Bien Phu, pero en realidad no cuenta con eso. Es un mendigo que lucha en su miseria contra ricos fuertemente armados, en espera de las victorias decisivas y con frecuencia sin esperar nada. Hostiga a sus adversarios hasta exacerbarlos. Esto no se hace sin espantosas pérdidas. El ejército colonial se vuelve feroz. Cuadrillas, retisanges, concentraciones, expediciones punitivas, se asesina mujeres y niños. Él lo sabe. Ese hombre nuevo comienza su vida de hombre por el final. Se sabe muerto en potencia. Lo matarán. No solo acepta el riesgo, sino que tiene la certidumbre. Ese muerto en potencia ha perdido a su mujer, a sus hijos, ha visto tantas agonías que prefiere vencer a sobrevivir. Otros gozarán de la victoria, él no. Está demasiado cansado, pero esa fatiga del corazón es la fuente de un increíble valor. Encontramos nuestra humanidad más acá de la muerte y de la desesperación. Él la encuentra más allá de los suplicios y de la muerte. Nosotros hemos sembrado el viento, él es la tempestad. Hijo de la violencia, en ella encuentra cada instante su humanidad. Éramos hombres a sus expensas. Él se hace hombre a expensas nuestras. Otro hombre de mejor calidad. Aquí se detiene Fanon. Ha mostrado el camino. Vocero de los combatientes, ha reclamado la unión, la unidad del continente africano contra todas las discordias y todos los particularismos. Su fin está logrado. Si quisiera describir integralmente el hecho histórico de la descolonización, tendría que hablar de nosotros. Y ese es sin duda su propósito. Pero cuando cerramos el libro, continúa en nosotros a pesar de su autor, porque experimentamos la fuerza de los pueblos en revolución y respondemos con la fuerza. Hay, pues, un nuevo momento de violencia y nos es necesario volvernos hacia nosotros esta vez, porque esa violencia nos está cambiando en la medida en que el falso indígena cambia a través de ella. Que cada cual reflexione como quiera, con tal de que reflexione, que cada cual reflexione como quiera con tal de que reflexione. En la Europa de hoy, aturdida por los golpes que recibe, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, la menor disociación del pensamiento es una complicidad criminal con el colonialismo. Este libro no necesitaba un prefacio, sobre todo porque no se dirige a nosotros. Lo escribí, sin embargo,
para llevar la dialéctica hasta sus últimas consecuencias. También a nosotros, los europeos, nos están descolonizando, es decir, están extirpando en una sangrienta operación al colono que vive en cada uno de nosotros. Debemos volver la mirada hacia nosotros mismos, si tenemos el valor de hacerlo, para ver qué hay en nosotros. Primero hay que afrontar un espectáculo inesperado, el striptease de nuestro humanismo. Helo aquí desnudo y nada hermoso. No era sino una ideología mentirosa, la exquisita justificación del pillaje. Sus ternuras y su preciosismo justificaban nuestras agresiones. Qué bello predicar la no violencia, ni víctima ni verdugos. Vamos, si no son ustedes víctimas cuando el gobierno que han aceptado en un plebiscito, cuando el ejército en que han servido sus hermanos menores, sin vacilación ni remordimiento, han emprendido genocidio, indudablemente son verdugos. Y si prefieren ser víctimas, arriesgarse a 1 o 2 días de cárcel, simplemente optan por retirar su carta del juego. No pueden retirarla, tienen que permanecer allí hasta el final. Compréndanlo de una vez. Si la violencia acaba de empezar, si la explotación y la opresión no han existido jamás sobre la tierra, quizá la pregonada no violencia podría poner fin a la querella. Pero si el régimen todo y hasta sus ideas sobre la no violencia están condicionados por una opresión milenaria, su pasividad no sirve sino para alinearlos del lado de los opresores. Ustedes saben bien que somos explotadores. Saben que nos apoderamos del oro y los metales y el petróleo de los continentes nuevos para traerlos a las viejas metrópolis, no sin excelentes resultados, palacios, catedrales, capitales industriales, y cuando amenazaba la crisis, ahí estaban los mercados coloniales para amortiguarla o desviarla. Europa, cargada de riquezas, otorgó de jure a la humanidad, a todos sus habitantes, un hombre. Entre nosotros quiere decir un cómplice, puesto que todos nos hemos beneficiado con la explotación colonial. Ese continente gordo y lívido acaba por caer en lo que Fanon llama justamente el narcisismo. Cocteau se irritaba con París, esa ciudad que habla todo el tiempo de sí misma. ¿Y qué otra cosa hace Europa? Y ese monstruo supereuropeo, la América del Norte. Palabras: libertad, igualdad, fraternidad, amor, honor, patria, qué sé yo. Esto no nos impedía pronunciar al mismo tiempo frases racistas: cochino negro, cochino judío, cochino ratón. Los buenos espíritus liberales y tiernos, los neocolonialistas, en una palabra, pretendían sentirse asqueados por esa inconsecuencia, error o mala fe, nada más consecuente entre nosotros que un humanismo racista, puesto que el europeo no ha podido hacerse hombre sino fabricando esclavos y monstruos. Mientras existió la condición de indígena, la impostura no se descubrió. Se encontraba en el género humano una abstracta formulación de universalidad que servía para encubrir prácticas más realistas. Había, del otro lado del mar, una raza de subhombres que gracias a nosotros, en 1000 años quizás, alcanzarían nuestra condición. En resumen, se confundía el género con la élite. Actualmente, el indígena revela su verdad. De un golpe, nuestro club tan cerrado revela su debilidad. No era ni más ni menos que una minoría. Lo que es peor, puesto que los otros se hacen hombres en contra nuestra, se demuestra que somos los enemigos del género humano. La élite descubre su verdadera naturaleza, la de una pandilla. Nuestros caros valores pierden sus alas. Si los contemplamos de cerca, no encontraremos uno solo que no esté manchado de sangre.
Si necesitan ustedes un ejemplo, recuerden las grandes frases. ¿Cuán generosa es Francia? ¿Generosos nosotros? ¿Y Sétif? ¿Y esos 8 años de guerra feroz que han costado la vida a más de 1 millón de argelinos? ¿Y la tortura? Pero comprendan que no se nos reprocha haber traicionado una misión, simplemente porque no teníamos ninguna. Es la generosidad misma la que se pone en duda. Esa hermosa palabra cantarina no tiene más que un sentido: condición otorgada. Para los hombres de enfrente, nuevos y liberados, nadie tiene el poder ni el privilegio de dar nada a nadie. Cada uno tiene todos los derechos sobre todos, y nuestra especie, cuando un día llegue a ser, no se definirá como la suma de los habitantes del globo, sino como la unidad infinita de sus reciprocidades. Aquí me detengo. Ustedes pueden seguir la labor sin dificultad. Basta mirar al frente por primera vez y última vez nuestras aristocráticas virtudes. Se mueren. ¿Cómo podrían sobrevivir a la aristocracia de subhombres que las han engendrado? Hace años, un comentador burgués y colonialista, para defender a Occidente, no pudo decir nada mejor que esto: no somos ángeles, pero al menos tenemos remordimientos. ¡Qué declaración! En otra época nuestro continente tenía salvavidas: el Partenón, Chartres, los derechos del hombre, la esvástica. Ahora sabemos lo que valen y ya no pretendemos salvarnos del naufragio sino a través del muy cristiano sentimiento de nuestra culpabilidad. Es el fin, como verán ustedes. Europa hace agua por todas partes. ¿Qué ha sucedido? Simplemente que éramos los sujetos de la historia y que ahora somos sus objetos. La relación de fuerza se ha invertido. La descolonización está en camino. Lo único que pueden intentar nuestros mercenarios es retrasar su realización. Hace falta aún que las viejas metrópolis intervengan, que comprometan todas sus fuerzas en una batalla perdida de antemano. Esa vieja brutalidad colonial que hizo la dudosa gloria de los Bengaus, volvemos a encontrarla al final de la aventura, decuplicada e insuficiente. Se envía al ejército a Argelia y allí se mantiene desde hace 7 años sin resultado. La violencia ha cambiado de sentido. Victoriosos, la ejercíamos sin que pareciera alterarnos. Descomponía a los demás y en nosotros, los hombres, nuestro humanismo permanecía intacto, unidos por la ganancia. Los metropolitanos bautizaban como fraternidad, como amor, la comunidad de sus crímenes. Actualmente, bloqueada por todas partes, vuelve sobre nosotros a través de nuestros soldados, se interioriza y nos posee. La involución comienza. El colonizado se reintegra y nosotros, ultras y liberales y colonos y metropolitanos, nos descomponemos. Ya la rabia y el miedo están al desnudo, se muestran al descubierto en las cacerías de ratas de Argel. ¿Dónde están ahora los salvajes? ¿Dónde está la barbarie? Nada falta, ni siquiera el tam-tam. Las bocinas corean Argelia francesa, mientras los europeos queman vivos a los musulmanes. No hace mucho, recuerda Fanon, los psiquiatras se afligían en un congreso por la criminalidad de los indígenas. Esa gente se mata entre sí, decían. Eso no es normal. Su corteza cerebral debe estar subdesarrollada. En África Central, otros han establecido que el africano utiliza muy poco sus lóbulos frontales. Esos sabios deberían proseguir ahora su encuesta en Europa, y particularmente entre los franceses, porque también nosotros, desde hace algunos años, debemos estar afectados de pereza mental. Los patriotas empiezan a asesinar a sus compatriotas. En caso de ausencia, hacen volar en trozos al conserje y su casa. No es más que el principio.
La guerra civil está prevista para el otoño o la próxima primavera. Nuestros lóbulos parecen, sin embargo, en perfecto estado. ¿No será, más bien, que al no poder aplastar al indígena, la violencia se vuelve sobre sí misma, se acumula en el fondo de nosotros y busca una salida? La unión del pueblo argelino produce la desunión del pueblo francés. En todo el territorio de la antigua metrópoli, las tribus danzan y se preparan para el combate. El terror ha salido de África para instalarse aquí, porque están los furiosos que quieren hacernos pagar con nuestra sangre la vergüenza de haber sido derrotados por el indígena. Y están los demás, todos los demás, igualmente culpables, después de Bizerta, después de los linchamientos de septiembre. ¿Quién salió a la calle para decir basta? Pero más sosegados, los liberales, los más duros de la izquierda muelle, también ellos les sube la fiebre y el mal humor. Pero qué espanto, disimulan la rabia con mitos, con ritos complicados para retrasar el arreglo final de cuentas y la hora de la verdad. Han puesto a la cabeza del país a un gran brujo, cuyo oficio es mantenernos a cualquier precio en la oscuridad. Nada se logra, proclamada por unos, rechazada por otras, la violencia gira en redondo. Un día hace explosión en Metz, al día siguiente en Burdeos, ha pasado por aquí, pasará por allá. Es el juego de prendas. Ahora nos toca el turno de recorrer paso a paso el camino que lleva a la condición de indígena. Pero para convertirnos en indígenas del todo, sería necesario que nuestro suelo fuera ocupado por los antiguos colonizados y que nos muriéramos de hambre. ¿Esto no sucederá? No. Es el colonialismo decadente el que nos posee, el que nos cabalgará pronto, chocho y soberbio. Ese es nuestro zar, nuestro loa. Y al leer el último capítulo de Fanon, uno se convence de que vale más ser un indígena en el peor momento de la desdicha que un excolono. No es bueno que un funcionario de la policía se vea obligado a torturar 10 horas diarias. A ese paso, sus nervios llegarán a quebrarse a no ser que se prohíba a los verdugos, por su propio bien, el trabajo en horas suplementarias. Cuando se quiere proteger con el rigor de las leyes la moral de la nación y del ejército, no es bueno que éste desmoralice sistemáticamente aquella. Ni un país de tradición republicana confía a cientos de miles de sus jóvenes oficiales puchistas. No es bueno, compatriotas, ustedes que conocen todos los crímenes cometidos en nuestro nombre, no es realmente bueno que no digan a nadie una sola palabra, ni siquiera a su propia alma, por miedo a tener que juzgarse a sí mismos. Al principio ustedes ignoraban, quiero creerlo, luego dudaron y ahora saben, pero siguen callados. 8 años de silencio degradan y en vano. Ahora el sol cegador de la tortura está en el cenit, alumbra a todo el país. Bajo esa luz ninguna risa suena bien. No hay una cara que no se cubra de afeites para disimular la cólera o el miedo. No hay un acto que no traicione nuestra repugnancia y complicidad. Basta actualmente que 2 franceses se encuentren para que haya entre ellos un cadáver. Y cuando digo uno, Francia era antes el nombre de un país. Hay que tener cuidado de que no sea en 1961 el nombre de una neurosis. ¿Sanaremos? Sí. La violencia, como la lanza de Aquiles, puede cicatrizar las heridas que ha infligido. En este momento estamos encadenados, humillados, enfermos de miedo, en lo más bajo. Felizmente esto no basta todavía a la aristocracia colonialista. No puede concluir su misión retardataria en Argelia sin colonizar primero a los franceses. Cada día retrocedemos frente a la contienda, pero pueden estar seguros de que no la evitaremos. Ellos, los asesinos, la necesitan. Van a seguir revoloteando a nuestro alrededor, a seguir golpeando el yunque. Así se acabará la época de los brujos,
y los fetiches. ¿Tendrán ustedes que pelear o se pudrirán en los campos de concentración? Es el momento final de la dialéctica. Ustedes condenan esa guerra, pero no se atreven todavía a declararse solidarios de los combatientes argelinos. No tengan miedo, los colonos y los mercenarios los obligan a dar ese paso. Quizá entonces, acorralados contra la pared, liberarán ustedes por fin esa violencia nueva suscitada por los viejos crímenes resumados. Pero eso, como suele decirse, es otra historia, la historia del hombre. Estoy seguro de que ya se acerca el momento en que nos uniremos a quienes la están haciendo. Jean-Paul Sartre, septiembre de 1961. Concluimos por hoy esta sesión de las lecturas para la liberación. Muchas gracias a quienes siguieron la transmisión en vivo. Gracias al Tomeiro por la transmisión. Nos vemos pronto, compañeros. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. An indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is No con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también.